En esta nueva aventura de Manin nos enseñará parte de la ruta de los molinos, que transcurre íntegramente por el concejo de Villaviciosa, desde Balbúcar en Amandi a Burlaz. Esperemos que os guste. Manin encuentra restos de posibles molinos. Bah. Manin, por el camino, encuentra terribles felinos. Preciosos horrus. Maquinaria diversa y algún tractor amarillo. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Pasando el molín de Griselda y viendo que de acercarse a él es algo peligroso, Manin es sorprendido con una visión del camino, a lo largo del cual se molía el grano en los molinos. Es un recorrido bastante sombrío y a la vez mágico. El camino es largo y Manin no pierde el tiempo. El río profundo lo acompañará en toda la ruta. A Manin no le gustan las flores, le dan alergia. Los burros le recuerdan a su historia, Manin caballero templario. A Manin todavía le espera un largo camino, así que no hay tiempo que perder. Manin decide mirar al cielo. A pesar de no tener orejas, oye la naturaleza en estado puro. La humedad le provoca un secaño horroroso, y hay que hidratarse. Manin está encantado con el paisaje y espera que a vosotros también os guste. Algún puente y vallas de madera protegen a nuestro amigo Manin de sufrir alguna caída indeseada. Por fin llegamos hasta el molín del Pitu. Manin se acerca a él lo más rápidamente posible. Le sorprende gratamente el interior.
Manin, después de haber visto varios molinos, se para durante un rato a ver el molín de Rosiku. Allí, aunque no se ve, se toma unos culines de sidra y un bocata de chorizo. Del ciego que pilla, pierde un ojo, pero esto no le impide continuar adelante. Al fin, después de tanto esfuerzo y sudor, consigue llegar al molino que quería ver. Molín de la Peña. Nuestro entrañable personaje no duda en investigar su interior. La oscuridad no impide, a pesar de tener un solo ojo, apreciar el buen estado del molino. Manin está entusiasmado y espera que haya sido un placer para todos vosotros acompañarle en esta ruta tan bonita. Llegando a Buslaz, es hora de volver a casa y arreglar ese ojo maltrecho, y buscar nuevas experiencias.